between Ukraine and Russia. Mundo, estos últimos días se está hablando bastante de que Rusia está teniendo una retirada desastrosa de la guerra con Ucrania. Se señala de que la contraofensiva ucraniana ha sorprendido no solamente a Rusia, sino al mundo entero. Tanto es así que Zelensky, cada vez que aparece públicamente, canta victoria. Las tropas ucranianas estarían con la moral muy alta y por el contrario habría una especie de paranoia en las filas rusas. ¿Será esto así? ¿Será que Ucrania termina ganando esta guerra con Rusia? ¿O simplemente será una batalla y no así la guerra? A continuación escuchemos parte de los análisis que se ponen sobre la mesa para seguir entendiendo las claves y cuál es el alcance y la perspectiva de este conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. ¿Qué se debe entonces este avance exitoso de la contraofensiva ucraniana? El gusto es mío, Raúl, y efectivamente hoy los diarios internacionales recogen lo que han sido las ganancias de esta contraofensiva ucraniana que no supo ser vista a tiempo por los altos cargos militares rusos, es decir, no pudieron calibrar qué significaba que Zelensky estuviera desplegando tantas brigadas en el norte, en Kharkiv, en el noreste realmente de Ucrania, con lo cual hoy se felicitan y se congratulan aquellos que son aliados de Ucrania, pero la guerra todavía está lejos de terminar. Por ahora lo que sabemos es que la moral de los rusos se va minando y que evidentemente demuestran fallas, sobre todo fallas a nivel de inteligencia, porque no supieron justamente ver qué estaba ocurriendo y qué ofensiva les estaban preparando. De otra manera, también hay que recordar que quizás no son los mejores soldados rusos los que están desplegados en el territorio ucraniano. Supieron asestar duros golpes a los militares ucranianos al principio de la guerra. Llevamos ya 200 días, Raúl, pero evidentemente Zelensky ha hecho un muy buen papel a la hora de exigir armas a Occidente y no podemos tampoco soslayar la importancia que ha tenido en la contraofensiva ucraniana los servicios de inteligencia, sobre todo de Estados Unidos, que han logrado ofrecer a Zelensky y a sus tropas información vital de los puntos débiles de los soldados y de los militares rusos, sobre todo porque han golpeado en zonas como Izium, que son parte del suministro vital de las tropas rusas. Por otro lado, también la contraofensiva ucraniana lo que ha sabido manejar muy bien es las armas combinadas, es decir, los tanques, la infantería y la artillería pesada, junto con ese servicio de inteligencia estadounidense que le ha brindado información muy útil para poder asestar ese golpe a unas tropas muy débiles por parte de Rusia. No eran suficientes hombres desplegados en Kharkiv y tampoco en Gerson, que son las dos líneas de la contraofensiva de Ucrania que todavía continúa por estas horas. Susana, hablemos de este papel principal, no protagonista, que han jugado las armas que le ha entregado Occidente a Ucrania. Sin estas armas es casi, o se ve, digamos, prácticamente imposible que Ucrania haya tenido tanto éxito en esta contraofensiva en su defensa. Es cierto, obviamente que también han pasado ya 200 días de guerra y, por tanto, además de brindar armas, han brindado personal militar occidental de varias naciones de Europa, sobre todo, y de Estados Unidos, que han entrenado a los militares y a los ciudadanos ucranianos que se han unido al frente, porque han tenido que hacerlo, no solo porque son patriotas, pero también porque se les ha obligado, ¿verdad? Hay que recordar eso. Y, por tanto, ahora sí ya tienen varios meses de entrenamiento militar y todo eso combinado ha hecho que finalmente haya
hayan asestado este duro golpe a las tropas rusas, pero que no podemos cantar victoria, insisto. Creo que por delante tenemos 3 meses muy importantes en los que también se va a definir cómo queda la recomposición de fuerzas y, sobre todo, hay presión creciente en el Kremlin para que realmente Putin admita que no es una operación militar especial en Ucrania, sino que es una guerra, porque no ha enviado por ahora tampoco a todo, o no ha hecho un despliegue como hubiera hecho antaño la Unión Soviética, con lo cual también eso, junto con que no hay un recambio, no ha habido oportunidad de que estos soldados rusos puedan descansar y recuperarse de estar en el frente, bueno, pues evidentemente han hecho que por ahora haya una victoria, pero vamos a ser cautelosos. Es una victoria, han recuperado 70 kilómetros, pero Zelensky sabe que se le viene el invierno y condiciones muy duras para sus militares. Eso le quería preguntar, Susana, ¿por qué Rusia, digamos, no termina de endurecer este ataque? Porque evidentemente militarmente Rusia tiene una amplitud sobre Ucrania. ¿Por qué no terminan, digamos, de hacerlo con toda la artillería que tienen? Bueno, hay distintas posiciones también, como leía la compañera antes de darme paso a mí, Raúl. Yo creo que tiene que ver mucho con la posición ideológica de muchos países y después lo que trasciende, ¿verdad? Pero yo suscribo la opinión, fíjate, del líder checheno Kadyrov, que obviamente es afín al Kremlin y a Putin, que denuncia y ha criticado muy duramente en las últimas horas a los puestos de mando, a los militares rusos, porque entiende que ha habido fallos graves, colosales, en cuanto a inteligencia. ¿Qué pasa? Putin también no se podía permitir aparentemente un despliegue brutal de todas sus fuerzas allí, porque sería admitir ante su propia ciudadanía que no era solo una operación militar, sino que era una guerra a gran escala contra un pueblo hermano como ha sido el pueblo ucraniano. Por más que ahora esa hermandad ha quedado indefinidamente dañada y pasarán generaciones antes de que pueda recuperarse moralmente y socialmente de esta herida que está causando la guerra entre los dos pueblos, ¿verdad? Una herida que sabemos que luego tarda mucho en cicatrizar, Raúl. Susana, hay una cosa muy importante que quiero hablar contigo y es evidentemente esta confianza, ¿no? Y este crecimiento que ha tenido las tropas ucranianas y sobre todo el presidente Zelensky. Lo vimos en el Día Nacional de Ucrania diciendo, y en el Día de la Bandera Ucraniana, diciendo que la bandera de Ucrania iba a ondear nuevamente en los territorios ocupados. Incluso habló sobre la importancia de recuperar la península de Crimea. Digamos, ¿por qué el presidente Zelensky tiene todo esto? Luego estamos viendo esta exitosa contraofensiva. ¿A qué se debe, Susana? ¿Realmente, además, se puede lograr? O sea, digamos, el presidente Zelensky puede liberar a todo su territorio de los rusos. ¿Esto es posible? A ver, evidentemente otra vez aquí hay distintas opiniones. Si uno le pregunta a los rusos te dirá que la contraofensiva no ha sido tan importante como están indicando la prensa, sobre todo occidental, que se hace eco de las declaraciones de Zelensky, que realmente ellos lo que han decidido es replegarse hacia el Donbass, ¿no? Hacia la región donde tienen las dos repúblicas separatistas, ¿no? Lugansk y Donetsk, pero no es así, ¿verdad? No necesariamente tenemos que creer todo lo que se nos dice. Claro. En el caso de Zelensky ocurre lo mismo. Él tiene el deseo, pero es que es un hombre que llegó a presidente sin demasiados apoyos. Un actor muy bueno, sí, sobre todo un comediante que se había creído el propio papel de presidente que llevaba adelante en aquella serie, que le sirvió mucho para saber comunicar, sobre todo durante toda esta guerra. Lo que ha sido es un gran publicista, sobre todo ha sabido encarar a los gobiernos occidentales y exigir que lo ayuden, que se posicionen rápidamente o con él o a favor de Putin, y en ese sentido ha sabido reunir a toda la ciudadanía ucraniana, que evidentemente no quiere volver a estar bajo control o dominio de los rusos, inclusive aquellas zonas como Sumy, por ejemplo, que eran rusófilas o que tenían mucha población que habla ruso en su día a día. Hoy, evidentemente, muchos de ellos también se sienten engañados, traicionados por Putin. Ahora, ¿es posible creer y es factible que va a recuperar todo el territorio de Ucrania? Pues claramente que no. Va a tener que sentarse a negociar con Putin, pero evidentemente esa negociación o el apalancamiento negociador del presidente Zelensky será diferente si realmente recupera territorios importantes como la ciudad de Jersón hacia el sur o Kharkiv, por ejemplo. Eso le va a dar otra dinámica a esa negociación con Putin, pero que por ahora no sabemos si hay disposición de ambos presidentes a negociar, claro. Porque mientras Zelensky crea que puede seguir avanzando con sus tropas y reciba
más armas y reciba adiestramiento de Occidente, continuará con la contraofensiva, y mientras Putin no sea asesorado por sus generales y le digan, mira, no, es hora de negociar porque los soldados tienen la moral baja, porque no podemos redesplegar con rapidez las tropas en esas zonas donde nos están combatiendo, y vamos a perder incluso ciudades vitales para el suministro de esas tropas, como puede ser Izium, como yo decía hace poco, hace pocos minutos, pues entonces Putin seguirá también castigando a Ucrania, como ya viene haciendo, golpeando donde duele, que es dejando sin luz, sin electricidad a la población. Bien, ahí tenían, amigos de Videos Mundo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál será el alcance definitivo de esta contraofensiva ucraniana que, según reportes, ha hecho retroceder al ejército ruso, catalogando incluso de una retirada desastrosa? ¿Será tanto así? Déjenme sus comentarios. En breve estamos con más. Para finalizar. Si no puedes aportar económicamente al canal, suscríbete, comenta y comparte. Esto ayudará mucho a seguir informando.